sí puedo contar algo más. Me dicen, me cuentan que no tiene muy buenos consejeros Florentino Pérez. A su alrededor hay una serie de palmeros que intentan meterle en la cabeza que lo mejor para el Real Madrid. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Una mañana más aquí. Ahora os saludo a todos. Porque antes que os quería contar una cosa que va en torno al titular que hemos puesto. Hablo en ese titular de la preocupación en el Real Madrid. Recordaréis que hace unas semanas yo decía, y os puedo prometer que no era ningún tipo de información que me llegara ni del Real Madrid ni de gente cercana pues a Florentino Pérez o a José Ángel Sánchez o a la gente que en estos momentos tiene fuerza y poder en el Real Madrid. Os decía que tantas lesiones a mí, la verdad es que me preocupaban. Las lesiones traumáticas no, porque son lesiones que pueden venir por fruto de un golpe, de una torcedura, después derivando en un esguince. Bueno, esas cosas pasan, ¿no? Esas pasan, y sobre todo en la alta competición, pues el que alguien se pueda romper el ligamento cruzado, o alguien pueda tener un problema en el menisco, o alguien pueda tener una fractura en alguno de los huesos, sobre todo de las piernas, pues bueno, pues eso entra dentro de la lógica y de lo que tenemos en el día a día. O sea, no es un problema de estar mejor o peor preparados, es más un problema de suerte que de preparación. Pero sí me preocupaban, y os lo contaba, el gran número de lesiones musculares que tenía el Real Madrid. No era normal a estas alturas de la temporada, cuando todavía no se había jugado ni un tercio del campeonato, pues que hubiera esa masificación en las lesiones musculares en el Real Madrid. Esto puede venir motivado por muchas causas. Puede venir motivado por la falta de, en mi opinión, por la falta de pretemporada, de trabajo en la pretemporada. Realmente el Real Madrid pues tuvo 12, 13, 14 días de preparación antes de empezar ya a jugar competición oficial. Ya sabéis que el Madrid pidió aplazar una semana el inicio de la competición, y por aquello del caprichito de Tebas y en esa guerra personal que mantiene con Florentino Pérez y también con el Real Madrid, pues decidió que no se le concedía esa solicitud al Real Madrid, porque entraba dentro de la reglamentación el tiempo que tenían para empezar a entrenar y comenzar la competición, y por tanto, pues bueno, pues el Real Madrid dispuso pues de eso, de 10, 12, 13 días a lo sumo. Si a esto unimos que el Real Madrid también, al igual que el Paris Saint-Germain y el Chelsea, fueron los últimos en poder disfrutar de vacaciones, que tampoco esas vacaciones fueron muy largas. No sé si los jugadores del Real Madrid tuvieron a lo sumo 20, 25 días para liberarse mental y físicamente de lo que es la alta competición. Bueno, pues esas cosas evidentemente pasan factura, y lógicamente eso puede tener incidencia en la preparación física y en el físico de los futbolistas. ¿Por qué? Porque, hombre, una vez que empieza la temporada, los días para poder ejercitarse físicamente, para hacer un trabajo, digamos, exclusivamente físico, e incluso también para hacer trabajos tácticos, pues se reducen a la mínima posibilidad. ¿Por qué? Pues porque juegas el sábado o el domingo, después tienes partido martes o miércoles, 3 partidos a la semana. Prácticamente no hay tiempo ni tan siquiera para darle descanso a los jugadores, y por eso, por ejemplo, Xabi Alonso decidió, después de ganar el partido ante el Athletic de Bilbao, darles 2 días de asueto, porque es que realmente los jugadores necesitan, insisto, liberarse, no solo físicamente, sino sobre todo mentalmente. Pero a lo que iba, la gran preocupación en el Real Madrid, o entre los hombres que mandan en el Real Madrid,
o para Florentino Pérez, dentro de que todavía falta por encajar piezas, evidentemente el juego del Real Madrid es muy mejorable, no es el juego que todo el mundo querría, no hay regularidad, pasas en un mismo partido, como pasó ayer, de 20 minutos de dominio total y absoluto a otros 20, 25, media hora, 40 minutos en los que el Real Madrid es dominado por un equipo como el Alavés, que con todos los respetos no tiene ni la plantilla ni el nivel de juego que tiene el Real Madrid o que debería tener el Real Madrid, y eso pues lógicamente genera preocupación entre la afición y genera preocupación también al presidente, porque lógicamente ve que hay algo que no está funcionando. Pero por encima de eso que puede ser cuestión de tiempo el que vayan encajando los mecanismos y que los jugadores vayan entendiendo lo que quiere hacer tácticamente el Real Madrid, la mayor preocupación en la T4 es el tema físico, la preparación física. Piensan que quizás Alonso no se ha rodeado de los mejores en el aspecto tanto de preparación física como en los fisioterapeutas que están a sus órdenes, aunque el tema de los fisioterapeutas no es responsabilidad de Xabi Alonso, sino eso es responsabilidad del club. Por ejemplo, en el equipo de baloncesto, hace 2 o 3 años se fue con Luka Doncic, uno de los fisios que trabajaban en el primer equipo de baloncesto, y este verano le han dado la baja también a uno de los fisios que también acompañará a Luka Doncic en su aventura en el baloncesto profesional. Por tanto, ese tema yo creo que no se le puede apuntar en el debe de Xabi Alonso, y sí del equipo médico y también de los que mandan en el Real Madrid, que son los que levantan el dedo o bajan el dedo con respecto a la incorporación de la asesoría médica o de la consultoría médica que tiene el Real Madrid. Lo que sí es responsabilidad de Xabi Alonso es la preparación física o los preparadores físicos. Hombre, no es que pueda, una de las razones de que el equipo físicamente no esté bien y que haya tantos lesionados puede venir marcado por no sé, o por un exceso de trabajo o por todo lo contrario, porque se está trabajando poco porque la temporada ha empezado ya y no hay mucho tiempo para trabajar físicamente con los futbolistas. Pero la realidad es que la preocupación máxima en estos momentos en el Real Madrid con respecto al primer equipo es el tema físico. Consideran que el equipo está poco trabajado y que ese es el motivo de que haya tantas lesiones y que haya tantas bajas en la plantilla del primer equipo. Yo no quiero salvar la cara, ni por el preparador físico del Real Madrid que está trabajando con Xabi Alonso, ni por los fisios, pero sí tengo que decir una cosa, sin entrar en el tema de los fisios, porque no sé cómo han trabajado, con quién han trabajado, no lo sé ni me interesa. Porque también soy de los que piensan que los fisios influyen en la recuperación. No creo que influyan en que lleguen ese tipo de lesiones. Yo creo que en el post sí, para adelantar o retrasar la recuperación de un futbolista, sí influyen al 100% los fisios, pero en el tema de que lleguen lesiones yo creo que es más de preparación física. Pero digo, y no es por salvarle la cara al preparador físico, el preparador físico que tiene Xabi Alonso es el mismo que tenía en el Bayer Leverkusen, y en los 2 años y medio que han estado trabajando con la primera plantilla del equipo alemán, que yo sepa, no ha existido una plaga de lesiones como la que está atravesando el Real Madrid. Y no me vale eso de que, es que el Bayer Leverkusen jugaba menos partidos. No. El Bayer Leverkusen el año pasado y el anterior, al disputar competición europea, prácticamente tenía la misma exigencia a nivel de partidos que puede tener el Real Madrid. Quizás el Real Madrid un poco más, pero recordemos que el Bayer Leverkusen llegó a la final de la Copa y la ganó, llegó a la final de la
Conference League, por tanto jugó todos los partidos de la Conference League y jugó todos los partidos de Liga y fue campeón de Liga, de Copa y subcampeón de la Conference League. Por tanto, en lo que se refiere al trabajo y a las exigencias del partido a partido, es el mismo el que tenían los jugadores del Bayer Leverkusen con el mismo preparador físico que ahora tienen los jugadores del Real Madrid. Pero bueno, eso es algo que tiene que, al final, discernir los que mandan en el Real Madrid, llegar a conclusiones, hablar con Xabi Alonso y ver si los problemas de lesiones que están acuciando al Real Madrid y también, pues bueno, esa irregularidad que tienen en el esfuerzo físico los futbolistas, viene por la preparación física, viene por la falta de tiempo para preparar esta temporada o si hay otro problema, pues tendrán que descubrirlo. La información que yo tengo, que es reciente, es que en estos momentos, más que la preocupación por la continuidad o no de Xabi Alonso, la gran preocupación en la T4 es saber por dónde vienen los problemas físicos del Real Madrid. Y hasta aquí puedo contar, no mucho más. Sí puedo contar algo más. Me dicen, me cuentan que no tiene muy buenos consejeros Florentino Pérez. A su alrededor hay una serie de palmeros que intentan meterle en la cabeza que lo mejor para el Real Madrid es que se vaya Xabi Alonso. Esto viene de semanas. Afortunadamente, de momento, Florentino Pérez no se deja influenciar en exceso por todos esos que le van calentando la oreja. Algunos son periodistas, otros son gente del club que parecen interesados en que Xabi Alonso deje de ser entrenador del Real Madrid. De momento no lo han conseguido. Pero sí es cierto que hay mucha gente alrededor de Florentino Pérez, no sé defendiendo qué tipo de intereses. Desde luego no los intereses de Florentino Pérez, porque si se carga Alonso, el siguiente en ser señalado va a ser él. No sé qué intereses, desde luego tampoco son los intereses del Real Madrid, pero sí es cierto que hay mucha gente alrededor de Florentino Pérez, mucho palmero y alguno más que desde hace tiempo le calienta la oreja para que cese a Xabi Alonso y que no llegue ni tan siquiera a dirigir el equipo en la Supercopa de España. De momento, insisto, no lo han conseguido. Vamos a ver. Vamos a esperar.